El vestido de novia de mi hermana colgaba en el armario como un fantasma blanco, inmaculado y acusador, mientras yo contaba billetes en la mesa de la cocina, con las manos temblando de rabia contenida. Isabel, no puedes venir, mamá dice que arruinarías todo, me había escrito mi hermana en un mensaje que ardía como ácido en mi teléfono, horas antes de que el sol se pusiera sobre las murallas de Badajoz. Y allí estaba yo, sola en nuestra casa familiar en el barrio de San Roque, pagando hasta el último céntimo de esa maldita boda que ni siquiera me permitía presenciar, porque amar a una mujer era, para ellos, el pecado que mancillaba el linaje extremeño. Mi nombre es Isabel, tengo 28 años y he aprendido a cargar con secretos como si fueran las piedras de la Alcazaba, pesadas, antiguas y eternamente silenciosas. Crecí en esta ciudad de fronteras donde el Guadiana serpentea como un río de dudas entre Portugal y España, y donde las familias como la mía se aferran a tradiciones que cortan más profundo que cualquier cuchillo. Mi hermana mayor, Carmen, siempre fue la niña de los ojos de mis padres, rubia, devota, con esa sonrisa que conquista misas y mercados. Yo, en cambio, era la rebelde callada, la que prefería las caminatas por la Sierra de Gata a las procesiones de Semana Santa, la que coleccionaba libros de poetas como Gloria Fuertes en lugar de rosarios. Pero nadie sospechaba que mi rebeldía iba más allá de las palabras, nadie excepto Elena. Elena entró en mi vida hace 3 años, en una de esas ferias de septiembre que convierten Badajoz en un torbellino de luces y olores a churros y vino tinto. Yo trabajaba como guía turística en el Puente de Palmas, explicando a grupos de extranjeros las leyendas de los moriscos y los visigodos, cuando ella apareció, alta, con el cabello negro como la noche de Guadiana, ojos azules que parecían robados al cielo de Extremadura, y una risa que hacía eco en las piedras romanas. Era fotógrafa freelance llegada de Madrid para capturar las procesiones de la Virgen de Bóveda, y me pidió permiso para tomar una foto mía junto al río. Pareces parte de este puente, Isabel, fuerte, eterna, pero con grietas que solo el agua conoce, me dijo, y en ese instante algo se rompió dentro de mí. No fue solo su voz ronca ni el roce accidental de su mano al ajustar mi bufanda, fue la forma en que me miró como si viera el secreto que yo misma me negaba a nombrar. Nuestra historia comenzó despacio como el vino que se fermenta en las bodegas de Almendralejo, sorbos robados en cafés ocultos del casco antiguo, paseos nocturnos por el jardín de la Fuente de los Azulejos donde nos besábamos bajo las estrellas, susurrando promesas que el viento extremeño se llevaba al amanecer. Elena era mi refugio, mi verdad oculta. Tenía 30 años, 5 más que yo, y una vida nómada que contrastaba con mi arraigo a Badajoz. Hablaba de abandonar la fotografía para abrir un estudio en Sevilla, pero siempre volvía a mí, a nuestra casita alquilada en las afueras, donde cocinábamos gazpacho y bailábamos flamenco en la cocina hasta que el sol nos pillaba exhaustos. Eres mi frontera, Isabel, me decía, trazando mapas invisibles en mi piel. El lugar donde quiero quedarme para siempre. Pero los secretos en una ciudad como Badajoz, son como las cigüeñas en las torres, visibles para todos menos para quien los lleva. Mis padres, devotos hasta la médula, con mi padre trabajando en la refinería de petróleo y mi madre organizando las fiestas de la Plaza Alta, nunca imaginaron que su hija menor amaba a una mujer. Carmen, mi hermana, era el puente perfecto entre nosotros, la que mediaba en las cenas familiares, la que compartía conmigo confidencias sobre novios y sueños de maternidad. Hasta que un día, hace 6 meses, todo cambió. Fue en una de esas tardes de calor sofocante, cuando el sol extremeño quema como un hierro al rojo. Elena y yo habíamos discutido por tonterías, ella quería que saliéramos del armario, que les contáramos a mi familia, yo, aterrorizada por las miradas de reproche en la misa del domingo, le pedí tiempo. No puedes escondernos para siempre, Isabel. Somos reales, no un pecado que se confiesa en el Pilar. Sus palabras me dolieron como un latigazo y en un arrebato, le grité que quizás tenía razón, que quizás yo era la cobarde. Ella se fue furiosa hacia su coche alquilado, y yo, sola en la casa, me derrumbé en el sofá, sollozando como una niña. Horas después, Carmen llamó. Isabel, ¿estás bien? Mamá dice que pareces pálida en las fotos de la feria. Intenté disimular, pero mi voz traicionera se quebró. Ven a casa, por favor, le supliqué y ella llegó en 15 minutos, con su habitual energía de huracán, el pelo recogido en una coleta, el vestido floreado que usaba para sus clases de baile flamenco. Me abrazó, me preparó un té de hierbas de la huerta familiar, y poco a poco, las palabras brotaron como un río desbordado. Le conté todo, sobre Elena, sobre nuestros besos robados, sobre el miedo que me atenazaba como las raíces de un olivo centenario.
Esperaba rechazo, lágrimas, quizás un sermón sobre el pecado y la salvación. Pero Carmen me miró con ojos serenos, me tomó la mano y dijo: «Hermana, el amor es amor. Dios lo entiende aunque papá y mamá no lo hagan aún. Yo te cubro». Aquella noche, Carmen se convirtió en mi aliada secreta. Me prometió hablar con nuestros padres, suavizar el terreno, preparar el momento perfecto para la revelación. Y durante meses lo hizo, en las cenas familiares, desviaba conversaciones incómodas con anécdotas de sus alumnos de flamenco, me defendía sutilmente cuando mi madre preguntaba por qué no tenía novio. «Isabel es independiente, mamá. No necesita un hombre para ser feliz», decía con esa sonrisa que desarmaba. Elena, al enterarse, me besó con una ternura renovada. «Tu hermana es un ángel, Isabel. Quizás pronto podamos cenar todos juntos en la Plaza de las Veletas». Pero las promesas en Badajoz son frágiles como el cristal de las botellas de vino en las bodegas, se rompen con un soplo de viento traicionero. Carmen anunció su compromiso un mes después con un ingeniero de Mérida llamado Javier, un tipo alto y anodino que encajaba perfecto en el molde familiar. La boda se planeó para la primavera, en la Catedral de San Juan Bautista, con 300 invitados, flores de azahar traídas de Valencia y un menú de migas extremeñas y cordero asado. Yo, emocionada, ofrecí pagar parte de los gastos, había ahorrado de mis propinas como guía, y mi sueldo en la oficina de turismo no era mucho, pero quería contribuir. «Déjame ayudarte, Carmen. Es tu día». Ella aceptó con gratitud en los ojos. «Eres la mejor hermana del mundo, Isabel». Y así mes tras mes transferí dinero, para el vestido de novia, para las invitaciones grabadas en oro, para el ramo de novia y el coche de caballos que la llevaría a la iglesia. Sumé más de 5.000 euros, mi colchón de seguridad para un futuro incierto con Elena. Pero cuando llegó la lista final de invitados, mi nombre no estaba. El mensaje de Carmen llegó como un puñetazo: «Lo siento, Isabel. Papá se enteró de lo tuyo. Dice que no puede verte allí, que escandalizarías a la familia de Javier. No es personal. Te quiero». El mundo se detuvo. Leí y releí esas palabras, sentada en el suelo de mi habitación, con el Guadiana rugiendo a lo lejos como un lamento. ¿Cómo se enteró papá? ¿Carmen se lo dijo? ¿O fue un chisme de la vecina chismosa que nos vio a Elena y a mí en el mercado de abastos? Llamé a Carmen, histérica, pero su teléfono estaba en silencio. Elena, al llegar esa noche, me encontró hecha un ovillo. «No vayas, Isabel. No merecen tu dolor». Pero yo, como las mulas de la dehesa, negué con la cabeza. «Pagué por esa boda, Elena. Pagué con mi dinero, con mi silencio, con mi amor. Iré, aunque sea desde la sombra». Al día siguiente el sol de Badajoz brillaba impasible sobre las murallas árabes, mientras yo caminaba hacia la catedral, vestida de negro como una viuda prematura. La plaza bullía de invitados, tías con mantillas, primos con trajes de paño fino, el aroma a jazmín y a humo de cordero flotando en el aire. Me detuve junto a la fuente invisible entre la multitud, viendo cómo Carmen entraba radiante del brazo de papá, su rostro iluminado por una felicidad que yo había financiado. Y entonces entre los invitados la vi, Elena con un vestido rojo que acentuaba su elegancia felina, riendo con un grupo de desconocidos. ¿Cómo? ¿Por qué estaba allí? Mi corazón se partió en dos, y el secreto que creí compartido se reveló como la traición más amarga. El eco de las campanas de la Catedral de San Juan Bautista reverberaba en mi pecho como un tambor de procesión, marcando no la unión de mi hermana, sino el funeral de mis ilusiones. Me quedé allí, petrificada junto a la fuente de la plaza, con el agua murmurando su indiferencia mientras los invitados fluían hacia el interior como un río de sedas y risas falsas. Elena, mi Elena, estaba dentro bebiendo champán con extraños, ajena, o fingiendo serlo, a mi agonía. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿La invitó Carmen, en un acto de piedad secreta? ¿O era parte de un complot familiar para mantenerme al margen, mientras ellas compartían confidencias que yo pagaba con mi sangre? Retrocedí un paso, el empedrado irregular de la plaza hundiéndose bajo mis tacones como si la tierra misma me rechazara. Badajoz, mi Badajoz con sus murallas que han visto invasiones portuguesas y guerras carlistas, ahora me parecía una cárcel dorada, hermosa en su decadencia, cruel en su tradición. Quise gritar, irrumpir en esa catedral gótica con sus arcos apuntados como dedos acusadores, y reclamar lo que era mío,
mi lugar en la familia, mi amor por Elena, mi dignidad. Pero el miedo, ese viejo compañero extremeño que se enraiza como el tomillo en la sierra, me paralizó. En cambio, saqué mi teléfono y marqué el número de Carmen, sabiendo que no contestaría. Mientras sonaba el tono, recuerdos me asaltaron como ráfagas de viento del Guadiana, las noches en que Elena y yo nos escapábamos al parador de Plasencia, fingiendo ser turistas para poder dormir entrelazadas sin ojos curiosos. Las cartas que me escribía en servilletas de bares de tapas, prometiendo un futuro en Lisboa o en cualquier lugar donde el amor no fuera un crimen. Somos como las cigüeñas, Isabel, volamos alto pero siempre volvemos al nido. ¿Dónde estaba nuestro nido ahora? En las mentiras de mi hermana, que me había jurado lealtad mientras planeaba su boda a mis expensas. Finalmente alguien contestó, no Carmen, sino mi madre, con voz ahogada por el órgano que tocaba el Ave María. Isabel. ¿Qué haces llamando ahora? Estamos en medio de la ceremonia. Su tono era una mezcla de irritación y culpa, como si mi mera existencia fuera una interrupción. Mamá, ¿por qué no me invitasteis? Pagué todo, ¿recuerdas? El vestido, las flores. Silencio, roto solo por el murmullo de la multitud. Hija, es por tu bien. Tú. Situación. No queremos escándalos. Javier tiene familia conservadora, ¿y tú? Bueno, ya sabes. Quédate en casa, por favor. Te queremos. Colgó y el vacío que dejó fue más profundo que el cauce del río en sequía. Me giré para huir, pero entonces la vi salir, Elena, con una copa en la mano, escabulléndose por una puerta lateral como si buscara aire fresco. Nuestras miradas se cruzaron a través de la plaza y el mundo se redujo a ese instante, sus ojos azules, dilatados por la sorpresa, mi rostro surcado por lágrimas que no podía contener. Corrió hacia mí el vestido rojo ondeando como una bandera de pasión prohibida, y me abrazó con fuerza, ignorando las miradas de los transeúntes. Isabel, Dios mío, ¿qué haces aquí? Carmen me dijo que no vendrías, que estabas enferma. Sus palabras fueron un balde de agua fría. ¿Carmen te dijo? ¿Ella te invitó? ¿Y a mí me mienten? Elena palideció, soltándome como si quemara. Sí, me llamó anoche. Dijo que necesitaba hablar contigo pero que estabas distante. Pensé que era una forma de reconciliaros. Isabel no sabía. Pero yo ya no escuchaba, la traición se enredaba en mi mente como las enredaderas en las paredes de la alcazaba. ¿Cuánto sabía Carmen realmente? ¿Había usado a Elena para sonsacarme secretos, o era solo otra capa de mentiras familiares? La arrastré hacia el Jardín de las Tres Culturas, un oasis verde en el corazón de la ciudad donde musulmanes, cristianos y judíos habían coexistido siglos atrás, irónico, pensé, para nosotras, dos mujeres amándose en un mundo que aún no lo permitía. Allí, bajo los naranjos que perfumaban el aire con amargura, le conté todo, el mensaje de Carmen, la negativa de mis padres, el dinero que había sangrado de mis venas para esa farsa. Elena lloró conmigo, sus manos frías entrelazadas con las mías, jurando que no había querido herirme. Te amo, Isabel. Más que a esta ciudad, más que a mi cámara. Si tengo que elegir, elijo tú. Pero en ese momento el amor se sentía como una herida abierta, expuesta al sol implacable de Extremadura. Regresamos a mi casa en silencio, el coche de Elena devorando las calles empedradas del ensanche. Dentro el aroma a jazmín marchito de mi madre nos recibió como un reproche. Me senté en el sofá donde tantas veces había soñado con un futuro compartido, y Elena preparó café solo, negro como nuestra hora más oscura. Hablemos con Carmen después de la boda, propuso. Quizás sea un malentendido. Tu hermana te adora. Yo negué con la cabeza, el peso de la decepción aplastándome. No es un malentendido, Elena. Es homofobia disfrazada de tradición. En Badajoz las familias como la mía prefieren enterrar secretos antes que enfrentarlos. Esa noche, mientras la ciudad celebraba la boda con fuegos artificiales que iluminaban el cielo como estrellas caídas, Elena y yo nos amamos en la quietud de mi habitación, no con pasión salvaje, sino con la ternura de quien se aferra a un salvavidas en tormenta. Sus besos eran promesas susurradas, sus caricias mapas de un territorio que solo nosotras conocíamos. Pero al amanecer, cuando el canto de los pájaros extremeños nos despertó, llegó el primer golpe, un mensaje de mi padre.
Isabel, hemos visto fotos. Elena en la boda. ¿Es ella? No vuelvas a casa hasta que esto se arregle. Por el bien de todos. El pánico me invadió como una riada del Guadiana. Fotos, alguien nos había visto en la plaza abrazadas y las había compartido en el grupo familiar de WhatsApp. Carmen respondió segundos después, Isabel, ¿qué has hecho? Javier está furioso. Mamá llora. Por favor, quédate lejos. La rabia me cegó, respondí con dedos temblorosos, pagué tu boda, Carmen. Con mi dinero y mi silencio. ¿Y así me pagas? Su réplica fue un puñal, lo hice por ti. Para protegerte. Pero ahora has arruinado todo. Elena, viéndome derrumbarme, tomó el teléfono. Déjame hablar con ella. Marcó y la voz de Carmen surgió altiva, defensiva. Escuché fragmentos, no es por odio, Elena. Es por la familia. Isabel siempre ha sido diferente. Le di tiempo, pero ella lo estropeó. Diferente. La palabra me quemó como el sol de julio en la dehesa. Cuando colgaron, Elena me miró con ojos llenos de furia contenida. Quiere verte esta tarde en el parque de la Fuente del Carnero. Dice que es para explicarse. Fui sola, dejando a Elena en casa con el corazón en un puño. El parque, con sus fuentes borboteantes y bancos de hierro forjado, era un lugar de infancia. Allí habíamos jugado Carmen y yo a ser princesas en las murallas. Ahora, ella esperaba sentada, aún con el ramo de novia marchito en las manos, su rostro pálido bajo el sombrero de paja. Isabel, siéntate. Por favor. Su voz era un hilo frágil como la seda de su vestido. Comenzó despacio como un río que busca su cauce, como había intentado convencer a nuestros padres, como papá había amenazado con desheredarme si esa aberración salía a la luz. Te invité a pagar porque eras mi hermana, pero no podía arriesgar la boda. Elena. La invité para que hablara contigo, para que te calmara. No pensé que vendrías. Lágrimas rodaron por sus mejillas, pero yo las vi como cocodrilo, falsas, calculadas. ¿Y el dinero, Carmen? ¿Era solo caridad para la pobre lesbiana de la familia? Ella se sonrojó avergonzada. No. Era amor. Pero ahora Javier exige que te alejes. O cancela todo. El conflicto estalló como un trueno en tormenta extremeña. Le grité por primera vez en años palabras que habían fermentado en mi alma, traidora, egoísta, hipócrita. Ella contraatacó, tú eres la que vive en pecado. Arruinas nuestra familia con tus caprichos. Caprichos. Mi amor por Elena, reducido a eso. Me levanté temblando y la dejé allí, sola con su ramo muerto. Corriendo de vuelta a casa, el aire caliente me azotaba el rostro, y juré que nunca más pagaría por lealtades falsas. Pero el destino, caprichoso como las fiestas de San Juan, tenía más giros. Al llegar, encontré a Elena empacando su maleta. No puedo quedarme, Isabel. Tu familia me odia, y tú sufres por mí. Vuelvo a Madrid. Dale tiempo. Su voz era un adiós disfrazado de piedad, y en ese instante entendí la profundidad de la traición, no solo la de Carmen, sino la de un amor que se rompía bajo el peso de secretos ajenos. Los días siguientes fueron un borrón de lluvia torrencial sobre Badajoz, como si el cielo extremeño llorara por mí, lavando las calles de Alcazaba con lágrimas que no aliviaban mi sequía interior. Elena se fue esa misma tarde, su coche perdiéndose en la niebla hacia la A5, dejando atrás un vacío que olía a su perfume de lavanda y a promesas rotas. Intenté llamarla, enviarle mensajes que rebotaban como ecos en la sierra, pero ella activó el silencio, un muro digital tan impenetrable como las murallas de la ciudad. Necesito espacio, Isabel. Para no hundirte más, escribió una vez antes de desaparecer. Espacio, excusa de los cobardes, pensé, aunque en el fondo sabía que era mi culpa, mi silencio familiar el que nos había condenado. Sola en la casita alquilada, rodeada de fotos nuestras en las paredes, sonrisas en la feria de septiembre, abrazos en el puente de Palmas, me sumergí en un abismo de introspección que Badajoz, con su historia de conquistas y pérdidas, parecía amplificar. Paseaba horas por el río Guadiana, observando cómo el agua arrastraba hojas secas como mis esperanzas, y me preguntaba, ¿cuándo había decidido esconder mi amor? En la primera comunión,
cuando el sacerdote habló de pecados inconfesables? ¿O en las cenas familiares, donde las tías chismorreaban sobre esas modernas de Madrid, que desafiaban a Dios? Mi identidad, forjada en la arcilla roja de Extremadura, se sentía como una máscara, dura por fuera, frágil por dentro. Carmen intentó contactarme con llamadas que ignoré y flores enviadas a la puerta, rosas blancas, símbolo de pureza, irónico regalo de una boda manchada de mentiras. Finalmente una nota manuscrita: hermana, ven a la casa nueva. Javier y yo queremos hablar. Por favor, reconstruyamos. Reconstruyamos. La palabra me revolvió el estómago como un plato de sopa de tomate mal cocida. Pero la sangre es espesa, como dicen en las dehesas, y la curiosidad, o el masoquismo, me llevó allí una semana después, a su piso en el barrio de Las Palmeras, con vistas al parque donde jugábamos de niñas. Javier abrió la puerta, su rostro anguloso enmarcado por gafas de montura fina, extendiendo una mano que rechacé. Isabel, gracias por venir. Su voz era educada, pero fría como el mármol de las tumbas en el cementerio de San Miguel. Carmen salió de la cocina, con un delantal floreado, oliendo a pimientos del piquillo. Siéntate. He hecho migas, tus favoritas. Fingimos normalidad, charlas sobre el tiempo, sobre la luna de miel en las playas de Huelva, sobre el negocio de Javier en ingeniería. Pero el aire estaba cargado, como antes de una tormenta en la sierra. Finalmente Carmen rompió el hielo. Isabel, lo siento. De verdad. Papá me obligó a excluirte, amenazó con no venir si te invitaba. ¿Y Elena? La invité porque pensé que podría mediar, pero todo salió mal. Javier intervino con tono paternalista: entiende, Isabel. En nuestra familia, las apariencias importan. No es odio, es tradición. Puedes seguir siendo como eres, pero discreta. Discreta. La palabra me erizó la piel. ¿Discreta como pagando tu boda en secreto, Carmen? ¿Discreta como mintiendo a Elena sobre mí? Ella bajó la mirada, lágrimas genuinas esta vez. Te devolví el dinero a tu cuenta esta mañana. Todo. No quiero deberte nada. El gesto fue un puñetazo, no redención, sino borrón y cuenta nueva, como si el amor se midiera en euros. Me levanté la silla raspando el suelo como un lamento. No quiero tu dinero, Carmen. Quiero mi familia. Quiero que mi amor sea tan válido como el tuyo. Javier suspiró como un profesor cansado. El amor es amor, pero el matrimonio es sagrado. Busca ayuda, Isabel. Hay terapias en la parroquia. Terapias. La palabra me heló con versiones disfrazadas de caridad, horrores que había leído en noticias de otras ciudades, pero que en Badajoz se susurraban en confesionarios. Salí furiosa al portal cerrándose tras de mí como una tumba. En la calle, bajo la lluvia que arrecia, llamé a mis padres, pero contestó el contestador: dejadme en paz hasta que aceptéis quién soy. Bloqueé sus números, un acto de rebeldía que me dejó temblando. Esa noche, sola con una botella de vino de Ribera del Guadiana, escribí una carta a Elena, páginas de arrepentimiento, de amor crudo, de promesas de cambio. Vuelve, por favor. Aprenderé a gritar nuestro amor desde las murallas. La envié por correo postal, anticuada como las tradiciones que me ataban, esperando que las palabras viajen más lejos que los mensajes efímeros. Los días se convirtieron en semanas, un ciclo de trabajo mecánico en la oficina de turismo, sonrisas falsas a visitantes que admiraban la Plaza Mayor sin ver las grietas de intolerancia, y noches de insomnio donde soñaba con Elena, su risa en las tabernas de flamenco, su mano en la mía durante la romería de los mártires. Una mañana, mientras guiaba un grupo por el Museo Arqueológico, recibí una llamada de un número desconocido: mi prima Lucía, la bohemia de la familia que estudiaba arte en Cáceres. Isabel, he visto tu carta a Elena en su Instagram. Está destrozada. Dice que te ama, pero que no puede volver si no luchas por ti misma. Instagram, el mundo moderno chocando con mi aislamiento extremeño. Busqué su perfil, y allí estaba, una foto mía, tomada en secreto durante nuestra última escapada, con una caption que me robó el aliento: mi frontera perdida. ¿Volverás a cruzarla? Lágrimas empañaron la pantalla, y en ese instante el alto trámite se rompió. Llamé a Lucía: ayúdame. Quiero ir a Madrid. Ella, mi salvavidas inesperada, organizó todo:
un tren de alta velocidad desde Badajoz, un piso prestado en Malasaña, y palabras de aliento: la familia no es sangre, Isabel. Es quien te elige. El viaje fue un purgatorio, el traqueteo de las vías reflejando mis dudas, el paisaje de olivos extremeños dando paso a las llanuras castellanas. En Madrid, la ciudad bullía de vida anónima, calles empedradas de lavapiés, cafés donde parejas como nosotras besaban sin miedo. Encontré a Elena en su estudio fotográfico, en un ático con vistas a la Gran Vía, rodeada de negativos y luces tenues. Isabel, murmuró al verme en la puerta, su voz un hilo de incredulidad. Nos abrazamos y el mundo se recompuso, sus labios en los míos, salados de lágrimas compartidas, su cuerpo contra el mío como un bálsamo. Pero la reconciliación no fue idílica, fue cruda como el vino sin filtrar. Hablamos horas, de mi cobardía, de su huida, de cómo el miedo nos había separado más que cualquier frontera. No puedo volver a Badajoz si me niegas, dijo ella, y yo por primera vez asentí. No volveré. Construiremos nuestro hogar aquí, o en cualquier lugar. Pero primero, enfrentaré a mi familia. Elena me miró con orgullo, sus ojos azules brillando como el manzanares al atardecer. Juntas, entonces. El clímax llegó 2 semanas después, en una videollamada que organicé desde el piso de Lucía. Mis padres y Carmen aparecieron en pantalla, rostros demacrados por la culpa o el tiempo. He conocido a alguien, comencé sosteniendo la mano de Elena fuera de cuadro. La amo. Y no me esconderé más. Silencio ensordecedor, roto por el sollozo de mi madre. Hija, ¿por qué nos haces esto? No os lo hago yo, mamá. Es quien soy. Carmen intervino, voz quebrada. Isabel, perdóname. Javier y yo. Estamos reconsiderando. Ven a casa. Pero Javier, a su lado, negó con la cabeza, no mientras sigas en eso. La discusión estalló, acusaciones volaron como flechas en una batalla medieval, mi padre gritando sobre deshonra, mi madre suplicando terapia, Carmen confesando que había mentido por miedo a perder su sueño. Pagué tu boda para que fueras feliz, exclamé, y ella finalmente rompió, lo sé. Y por eso te odio un poco, porque me haces cuestionar todo. Odio y amor, entrelazados como las raíces de un olivo, la verdad desnuda, dolorosa, liberadora. Colgué exhausta, pero con Elena a mi lado, susurrando, lo hiciste. Por nosotras. Esa noche Madrid nos arropó con sus luces y por primera vez, sentí que el amor no era un secreto sino un faro. Madrid se convirtió en nuestro exilio voluntario, un tapiz de caos y libertad donde Elena y yo tejimos un nuevo comienzo, hilo a hilo, como las bordadoras de encajes en las ferias de Badajoz que tanto admiraba de niña. Alquilamos un pequeño piso en Chueca, el barrio que palpita con banderas arcoíris y cafés donde las parejas como nosotras comparten croissants sin miradas furtivas. Elena retomó su fotografía con renovado vigor, capturando retratos de mujeres que, como yo, habían cruzado fronteras invisibles, una activista extremeña en una manifestación por derechos LGTB, una poeta sevillana recitando bajo la lluvia. Yo por mi parte encontré trabajo en una agencia de guías culturales, diseñando tours por la historia oculta de España, las lesbianas de la generación del 27, las amantes de las reinas borbónicas. Estás renaciendo, Isabel, me decía Elena cada mañana, mientras preparábamos café en nuestra cocina diminuta, con vistas a un patio de luces donde los vecinos cantaban flamenco a medianoche. Pero el pasado, como el Guadiana en estiaje, nunca se seca del todo, aflora en momentos inesperados, recordándonos que las raíces extremeñas se clavan profundo. 2 meses después de mi huida, llegó una carta de Carmen, no digital, sino en papel grueso, perfumado con jazmín, sellado con cera como en los viejos tiempos de las encomiendas. Isabel, he perdido el bebé. 1 mes de embarazo y se fue. Javier me culpa, dice que es castigo por nuestros pecados, por el tuyo, por el mío al encubrirte. Pero yo sé que es solo vida cruel. Ven, por favor. Necesito a mi hermana. El mundo se tambaleó, leí y releí, las palabras borrosas por lágrimas que no sabía si eran de pena o de ira. Un bebé, el sueño de Carmen, el que había financiado con mi silencio, ahora un vacío que gritaba justicia poética o tragedia compartida. Elena me encontró acurrucada en el suelo, la carta arrugada en mi puño. Ve si quieres, dijo sin reproche, solo con esa empatía que me enamoró en el puente. Pero ve por ti, no por ella. Asentí,
reservando un billete de tren para Badajoz esa misma noche. El viaje de regreso fue un calvario inverso, las llanuras castellanas dando paso a los olivos de Extremadura, cada kilómetro un tirón en el corazón. Al bajar en la estación, el aire familiar me golpeó, olor a tierra roja y a pan recién horneado, el eco de campanas lejanas anunciando vísperas. Mi padre me esperaba en el andén, no con abrazos, sino con una mirada huidiza. Carmen te necesita. Vamos. La casa familiar en San Roque parecía intacta, las macetas de geranios en el balcón, el crucifijo en la pared, pero el aire estaba enrarecido como después de una tormenta. Carmen yacía en la cama de su antigua habitación, pálida como el yeso de las iglesias conquenses, con ojeras que contaban noches de insomnio. Al verme se incorporó extendiendo brazos temblorosos. Isabel. Gracias. Nos abrazamos y por un instante fuimos niñas de nuevo, compartiendo secretos bajo las sábanas, soñando con príncipes que resultaron ser princesas para mí. Hablamos horas mientras la lluvia repiqueteaba en las tejas. Ella confesó todo, como Javier, bajo presión de su familia ultracatólica, había exigido mi exclusión de la boda, como había mentido a Elena para protegernos, pero en realidad para preservar su ilusión, como el aborto espontáneo la había confrontado con la fragilidad de sus certezas. Te envidié, Isabel. Tu amor es libre, aunque duela. El mío es una jaula dorada. Lágrimas compartidas, un puente frágil sobre el abismo. Mi madre entró con una bandeja de té, ojos rojos pero suaves. Hija, perdóname. Temía perderte al pecado, pero perdí a mi niña por miedo. Mi padre en la puerta murmuró, la familia es sagrada, Isabel. Incluyéndote a ti. No fue reconciliación instantánea, las heridas de Badajoz sanan lento como el vino en las bodegas. Javier se mantuvo distante, un muro de silencio, pero Carmen prometió terapia familiar, quizás en Mérida, donde psicólogos progresistas desafían tabúes extremeños. Trae a Elena la próxima vez, dijo Carmen, y yo por primera vez creí posible. Regresé a Madrid con el corazón más ligero, aunque marcado por cicatrices nuevas. Elena me recibió con un beso en la estación de Atocha, sus brazos un ancla. Cuéntame todo, pidió, y lo hice entre sorbos de horchata en un bar del barrio. Juntas decidimos visitaríamos Badajoz en Navidad, no como exiliadas sino como iguales. Elena expondría sus fotos en una galería local, yo guiaría un tour sobre la diversidad en la historia extremeña. Somos las nuevas fronteras, bromeó ella, y reí sabiendo que era verdad. El año transcurrió en oleadas de curación, cenas con Lucía en Cáceres, donde compartimos vinos y risas sobre tíos homófobos, una manifestación en Madrid por el orgullo, donde marchamos de la mano, banderas ondeando como alas de cigüeñas. Carmen dio a luz 9 meses después, una niña llamada Guadalupe y en el bautizo, que insistió en que atendiéramos, Elena y yo fuimos invitadas no como sombras, sino como tías orgullosas. Mi padre, torpe pero sincero, me abrazó al final, bienvenida a casa, hija. Todo el camino. No todo fue perfecto, las miradas en la plaza de Badajoz aún pinchaban, y Javier tardó años en ablandarse. Pero en el amor como en la vida extremeña, la resiliencia es el verdadero legado, olivos que sobreviven sequías, ríos que regresan tras la nada. Elena y yo nos casamos en una ceremonia civil en el Retiro, con Lucía de testigo y Carmen enviando un ramo de azahar desde lejos. Por las fronteras cruzadas brindamos y en ese momento supe que había pagado no solo una boda, sino mi libertad. Hoy, 5 años después, vivo entre Madrid y Badajoz, guío tours en ambas, Elena expone en galerías de ambas, y nuestra hija adoptiva, una niña morena de ojos verdes como los míos, corre por la Sierra de Gata persiguiendo cigüeñas. La familia se reunió en Navidad pasada, alrededor de una mesa cargada de jamón ibérico y migas, donde Carmen alzó su copa, por Isabel, que nos enseñó a amar sin cadenas. Y yo, sosteniendo la mano de Elena bajo la mesa, sonreí, el amor no es un secreto guardado, sino un río que fluye, libre y eterno, desde las murallas de mi corazón.